Voy a compartir pantalla. Al compartir pantalla van a ver el escrito inicial de una acción de amparo. Por medio de la acción de amparo, se abre un juicio de esa naturaleza. Recuerden las características de la acción de amparo y del juicio que ella promueve. La acción se promovió en Provincia de Buenos Aires. Se solicitó una medida cautelar innovativa. La demandada es una empresa de medicina prepaga. El actor está en tratamiento e internado. Se acompañó a la presentación de inicio esta documentación, copia del DNI, el carnet de afiliación, original y copia de la certificación, original y copia del reclamo de cobertura, original y copia de la carta documento reclamando la cobertura, su aviso de recepción, original y copia de las facturas emitidas. Resalto que presenta original y copia del DNI, original y copia de explicación sobre el tratamiento y el contenido de ese tratamiento en una comunidad terapéutica, con firma del responsable. Original y fotocopias tickets fiscales de la farmacia. Se presentó por derecho propio, con patrocinio letrado, denunció un domicilio y constituyó otro, incluso constituyó un domicilio electrónico. En la presentación hay un acápite llamado objeto, que inicia: vengo a deducir acción de amparo en los términos del artículo 43 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y que está solicitando conjuntamente una medida cautelar innovativa, dada la urgencia de una respuesta concreta a la situación respecto a la internación residencial bajo puertas cerradas, que está cursando en un centro de tratamiento de adicciones. Citó esta normativa, es el artículo 1781, 1790 y concordantes del Código Civil y Comercial, la Ley 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley contra Actos Discriminatorios, 23.592, la Ley 23.660, que es la Ley de Obras Sociales, la Ley 23.661, Ley del Sistema Nacional de Seguros de Salud, la Ley 24.754, Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga, y la Ley 24.455, que es la Ley de Prestaciones Obligatorias, la Ley 26.934, Plan Médico Obligatorio, Ley de Adicciones, normas constitucionales y pactos internacionales.
refiere a que su madre inició un reclamo verbal, luego presentó un reclamo por escrito y posteriormente le envió a la empresa de medicina prepaga una carta documento, que en todo esto la caracteriza y la ubica como a una gestora. Y cito el artículo 1781 del Código Civil y Comercial. Así, en los términos del artículo 1781 del Código Civil y Comercial, es que mi madre cursó las intimaciones que luego habilitaron la presente acción, dada la imposibilidad del pago del tratamiento y el peligro de la interrupción del mismo, poniendo en riesgo mi vida. Y a continuación señala que ratifica expresamente todas esas actuaciones que realizó su madre y citó el artículo 1790 del Código Civil y Comercial. Respecto de la competencia, siendo que la demandada es una empresa de medicina prepaga, la misma resulta ser un organismo que ejerce la medicina prepaga, resulta aplicable la jurisprudencia que, dictada por el máximo tribunal del país, resolvió que casos como este deben ser iniciados en el Fuero Civil y Comercial Federal. A continuación refiere a la legitimidad activa. Indica que es afiliada, cita el número de afiliación, el plan que suscribió, que acompaña copia del carnet de afiliación, y a continuación sobre la legitimación pasiva, dice que la demandada no respondió a ninguno de los reclamos verbales, por escritos, ni al cursado mediante carta documento, que no puede desconocer el vínculo afiliatorio y que la falta de respuesta constituye una omisión ilegítima e inconstitucional que la coloca en una situación de desamparo y le genera un serio riesgo y perjuicio irreparable a su salud. Y que sin el tratamiento la coloca en una situación de extremo peligro y vulnerabilidad. Fundó el derecho que la asiste en los artículos 1708, 1716, 1737, concordantes y siguientes del Código Civil y Comercial, la Ley 24240, la Ley 23.592,
Ley 23.660, Ley 23.661, Ley 24.754. En la Ley 24.455 y en la Ley 26.934. Refiere a la relación entre el beneficiario y la empresa de medicina prepaga como un contrato de adhesión. Textualmente dijo: la restricción a dar cobertura configura responsabilidad contractual, en especial en momento crítico del paciente. También surge inevitable daño moral que encuentra fundamento en el agravio de índole moral que con motivo de la no atención en un momento crítico sin culpa del beneficiario y sin causa alguna se le infiere a su ya estado de angustia y zozobra. En lo que respecta a las cláusulas abusivas en los contratos de medicina prepaga, Garci enseña que se encuentran entre las más comunes las limitaciones de responsabilidad, las facultades de disponer la rescisión del contrato en cualquier momento y sin expresión de causa, y las alteraciones en el factor de atribución. En el caso de Marras, encontramos un claro ejemplo en la actitud que asume la demandada. Asimismo, el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor habilita a solicitar la protección de los consumidores que vemos menoscabados sus derechos, como en el caso. Como es este el caso, según la actora. Entonces, la ley contra actos discriminatorios ordena el cese de conductas que arbitrariamente impida, obstruya, restrinja, de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de derechos. Y continúa diciendo que la omisión de la demandada restringe, lesiona en forma actual e inminente, con arbitrariedad y legitimidad, manifiesta el derecho que tiene a la protección integral del Estado y el derecho de acceso a la salud, consagrados por los artículos 20, 21, 22 y concordantes de la Constitución Provincial. Citó: el derecho a la salud está comprendido dentro del derecho natural de la persona humana, preexistiendo a toda legislación positiva, que obviamente reconocido y garantizado está por la Constitución Nacional, y citó el fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia, Asociación Bengalensis y otras contra Estado Nacional. También se ve lesionado su derecho a la integridad física y a la protección que consagran los artículos 28 y 42 de la Constitución Nacional y que reviste la calidad de derechos fundamentales, los cuales se encuentran consagrados en el derecho constitucional transnacional. Se afecta también el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que expresa legislar y promover medidas de acción positiva. Se refirió a la supremacía de la Constitución
como fuente de derechos y la superior jerarquía de los tratados internacionales frente a las leyes nacionales. Acto u omisión de la autoridad pública o de particulares. De acuerdo a lo detallado en apartados anteriores, existe una omisión, dice la actora, puesto que la demandada, que es la empresa de medicina prepaga, solo respondió a la intimación escrita. Y no habiéndolo hecho todas las veces que su madre lo requirió verbalmente, o sea, haciendo caso omiso a su petición en un contexto de vulnerabilidad en el estado de salud que posee la actora. Entonces, en su lugar ofrecen una cobertura, pero esa cobertura no satisface las necesidades reales de su situación de vulnerabilidad. Y esto genera privaciones de manera arbitraria respecto de el acceso a la salud de una manera digna. Aquí dice de una vida digna, que como se expuso resulta un derecho fundamental reconocido tanto por la Constitución Nacional como por distintos pactos internacionales. Señala que hay un daño real y actual a los derechos de acceso a la salud y el derecho a la vida. La conducta omisiva causa un daño real y actual a los derechos de acceso a la salud y el derecho a la vida, garantizados por el artículo 75, inciso 22 y 23 de la Constitución Nacional. Finalmente, aun cuando la naturaleza de los derechos, conjuntamente con los claros precedentes jurisprudenciales, le eximen, dice la actora, de toda explicación, es conveniente señalar que el artículo 43 ha extendido la prudencia del amparo a aquellos derechos que surgen de los tratados. De esta forma queda indubitablemente ampliado el marco más acotado que disponía de la ley que regula la acción de amparo. Más allá de ello, y dado que los derechos comprometidos se encuentran consagrados en forma explícita por la Constitución, resulta, dice la actora, innecesario extendernos acerca de la procedencia del amparo por razón de la materia. Arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Dice que la conducta de la demandada, la empresa de medicina prepaga, resulta manifiestamente contrario al orden jurídico vigente, pues debe otorgar las prestaciones que como afiliada necesita, dado el estado en el que se encuentra. Y nos permitimos recordar que al existir una palmaria lesión a los derechos constitucionales, el principio de supremacía de la Constitución, resulta de aplicación inevitable, ya que los magistrados tienen por función primordial velar por el debido respeto a los derechos y garantías constitucionales. Manifiesta arbitrariedad o ilegalidad exigida
no requiere que solo sea posible atacarlos cuando el vicio denunciado posea una entidad de tal magnitud que resulte posible reconocerlo sin el menor análisis. Lo que exige la ley en este aspecto para abrir la competencia de los órganos judiciales es simplemente que la restricción de los derechos provocada por un acto u omisión de la autoridad pública o de particulares sea claramente individualizada por el accionante, resulte verosímil su existencia y pueda evidenciarse con nitidez en el curso de un breve debate. Espero que a lo largo de esta video exposición, donde estoy compartiendo con ustedes una presentación de inicio, donde se interpuso una acción de amparo solicitando una cautelar innovativa en Provincia de Buenos Aires, también vayan recordando y repasando conceptos que han ido identificando, escuchando de clases anteriores, donde puntualmente me refería a las fuentes, a las características de la acción de amparo, continúa diciendo: recordamos que la Corte había interpretado dicha parte del inciso D en forma favorable a la procedencia de la vía procesal, al afirmar que siempre que aparezca de un modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios judiciales. Corresponde que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del amparo. A continuación, se refiere a la inexistencia de un medio judicial más idóneo. Respecto de la inexistencia de un medio judicial más idóneo a los fines de tutelar el derecho, el derecho constitucional a acceder a la salud y el derecho a la vida, resulta ilustrativo citar otro fallo judicial que dice: también se ha admitido la viabilidad del amparo cuando no existan otras vías judiciables o no, que permitan obtener adecuada protección jurisdiccional. Es más, lo indispensable a analizar no es que exista una vía procesal alternativa, dice la autora, sino que lo que hay que considerar inexcusablemente es si tal trámite es auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo. El derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana, y así inicia la solicitud de una medida cautelar innovativa. Repito, el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana, respecto del cual los restantes derechos tienen siempre carácter instrumental. A partir de la reforma constitucional del año 1994, el derecho a la salud se encuentra expresamente reconocido con jerarquía constitucional. A continuación cita el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 11 de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre. El derecho a la salud
no es solo la ausencia de enfermedad, también es un estado completo de bienestar físico, mental y social. El beneficio de gozar de un elevado nivel de salud es uno de los derechos fundamentales del ser humano, de acuerdo a lo establecido en el preámbulo de la Organización Mundial de la Salud. Y solicita al juez que ordene en forma cautelar y a los fines de evitar un perjuicio irreparable, en lo inmediato, una cautelar innovativa. ¿En qué consiste? Íntegra cobertura de internación y medicación indicadas para la continuidad del tratamiento iniciado en sede de la comunidad terapéutica donde se encuentra alojada. Asimismo se exprese en la medida cautelar solicitada, abarca tratamientos y demás dispositivos que se indiquen para hacer frente a su enfermedad luego de externada. Bien, respecto de los requisitos exigidos por el Código Procesal Civil y Comercial, recuerden, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, contracautela. Bueno, ahora va a repasar cada uno de ellos. Verosimilitud del derecho. Que de la prueba documental que acompaña a este escrito de inicio y por la propia naturaleza del derecho que se procura resguardar, surge, dice la autora, claramente la verosimilitud, que en atención a la solicitud precautoria, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires señaló en reiteradas ocasiones que como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar. A continuación, repasa el peligro en la demora, que atento no poder costear los gastos de manera privada, de no mediar otorgamiento de la cautelar solicitada, será inevitable interrumpir el tratamiento. Luego destaca que hay un perjuicio irreparable, que la no obtención de la cobertura interrumpirá lo obtenido hasta el momento en cuanto a la recuperación. Contra cautela, dice, sirva suficientemente el ofrecimiento de caución juratoria, que deja prestada con la suscripción de esta demanda. A continuación viene la cápite prueba, donde reitera la documental que acompaña al escrito de inicio, solicitas el libre oficio al centro terapéutico, oficio al correo argentino, para que en caso de desconocimiento de la pieza acompañada se expidan sobre la autenticidad.
Documental en poder de terceros. En poder de la demandada, la empresa de medicina prepaga, se encuentran los comprobantes de las coberturas que ha realizado respecto de diferentes tratamientos intentados y asimismo medicación indicada, y solicita la actora se intime a acompañar dicha documentación. Ofrece testimonios pericial psiquiátrica mediante un perito oficial sobre el estado de salud de la actora, qué tipo de tratamientos requiere, y se informe sobre estado anterior a la internación, evolución, avances y posibilidades de rehabilitación, e informe todo otro dato de interés para la causa. En otro acápite, reserva del caso federal. Bien. Eso es todo por esta videoclase. Espero que les haya servido para repasar conceptos que fui desarrollando en clases anteriores sobre las fuentes, también para tomar nota de la normativa que se ha citado. Por otro, también consideren repasar las características de la acción de amparo y los presupuestos de admisibilidad de las cautelares. Hasta aquí un ejemplo de una presentación de inicio de una acción de amparo. Eso es todo, muchísimas gracias por su atención y ya saben, cualquier consulta se comunican conmigo.